bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Me acompaña como siempre en interpretación de lengua de señas el profesor Henry Rumbos y de inmediato le vamos a presentar los titulares del día en materia de salud. La 15ª jornada de vacunación de las Américas inició este domingo y tiene como fin cubrir una población de más de 760,000 niños entre 7 y 15 años. En internacionales, la Organización Mundial de la Salud se mostró preocupada ante la falta de vacunas contra la poliomielitis en el mundo. En avances científicos, expertos desarrollaron un nuevo sensor capaz de medir la interacción estática de la membrana en la célula T. Cada primer martes del mes de mayo se conmemora el Día Mundial del Asma, enfermedad que afecta a más de 235 millones de personas en el mundo. Comenzamos en el estado Miranda, se dio inicio a la Semana Mundial de Vacunación de las Américas. Es por ello que el gobierno regional tendrá habilitado más de 6 puntos de inmunización en la región sanitaria que conforma Salud Miranda. Así lo dio a conocer la representante de la Dirección de Epidemiología, Tamajaira Reverón, quien indicó que se colocarán las dosis pertenecientes al programa ampliado de inmunización. Afirmó que Salud Miranda participará de manera activa en la jornada de gran importancia para toda la población con el objeto de evitar la propagación de enfermedades. Reverón detalló los puntos de atención que estarán ubicados a lo largo de la región y que estarán al servicio del pueblo mirandino en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde a partir de este domingo 30 de abril. Autoridades de la Dirección Epidemiológica invitaron a toda la población mirandina a participar en esta actividad a propósito de la falta de distribución de vacunas y el alto costo que están teniendo en los centros privados. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud se mostró preocupada ante la falta de vacunas contra la poliomielitis en el mundo y recomendó fraccionar las dosis para continuar la inmunización al mayor número de infantes posibles. Las autoridades de salud de la OMS recomiendan 2 inyecciones intradérmicas de la vacuna antipoliomielítica inactiva a las 6 y a las 14 semanas después del nacimiento, en vez de una sola intramuscular. Esta inyección intradérmica permite reducir el volumen de vacunas necesarias. 2 compañías fabrican dicha vacuna denominada BPI, pero algunos problemas en términos de producción han generado una falta de su disponibilidad. El grupo de expertos de la OMS estimó que cuando se erradica la polio salvaje habrá que continuar vacunando con BPI durante al menos 10 años para evitar el retorno de la enfermedad. Un grupo de científicos desarrolló un nuevo sensor para medir la interacción estática de la membrana en la célula T, responsable de coordinar la respuesta inmune ante las amenazas. Las células T son el cerebro del sistema inmunológico, por lo que es importante saber cómo perciben y responden a los antígenos, esta sustancia que desencadena la formación de anticuerpos. En la actualidad se desconocen cómo la unión de antígeno a los receptores de la célula T desencadenan una respuesta de activación intracelular. Los expertos explican que tampoco saben las causas de las cuales el receptor de la célula T no da señales ni este no está ligado a los antígenos. Para medir esta interacción, un equipo de científicos diseñaron un dispositivo para medir el potencial electrónico de la membrana plasmática, lo que permitirá entender cómo funcionan las células T. Este nuevo diseño puede medir pequeñas cargas en las células vivas, permitiendo saber cómo el ambiente de la membrana afecta a los receptores de la célula. Nos corresponde hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte estaremos hablando sobre el Día Mundial del Asma con la neumólogo Leria Padrón. Ya volvemos con más. Recuerde seguirnos a través de... Cada primer martes de mayo, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial del Asma, una enfermedad que cada vez es más común en países desarrollados debido a la fuerte contaminación. Entre los principales objetivos del Día Mundial del Asma están reducir los factores de riesgo para las personas que la sufren, enseñar a los pacientes a saber reaccionar frente a una crisis asmática,
desarrollar una buena atención por parte de los médicos a los pacientes. El asma es una enfermedad crónica frecuente en los niños y es causada por una hinchazón en las vías respiratorias. Se caracteriza por ataques de disnea, falta de aire y tos. La Organización Mundial de la Salud calcula que hay 235 millones de personas en el mundo que padecen esta enfermedad. 4:40 minutos de la tarde, continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Le vamos a dar la bienvenida a la neumonóloga Lérida Padrón, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida. Gracias, Daniela. Y precisamente el tema del día de hoy es el Día Mundial del Asma. Veíamos en el introductorio que es una enfermedad crónica también muy común en los niños, pero queremos que sea usted que nos amplíe un poco más de qué es el asma. Bueno, el asma, como ya lo dijeron, es una enfermedad crónica que afecta a la vía respiratoria. Hay, como ya lo dijo, hay hinchazón o edema de la vía respiratoria, y si vemos que la vía respiratoria es un tubo que es hueco, cuando hay edema lo que hace es que se cierra la luz. Además de edema, hay hiperreactividad bronquial porque hay músculos que están alrededor, por dentro de la mucosa, y al cerrarse producen más obstrucción, y además también hay aumento de la producción de moco. Entonces tenemos tres componentes: la hinchazón o el edema, la hiperreactividad bronquial y la producción de moco. Todo eso actúa o incide en la luz del bronquio, en la luz de la pequeña vía aérea, y eso hace que se produzca dificultad para el paso del aire. Y eso es lo que produce uno de los síntomas del asma, que es la presencia de sibilantes. Entonces, eso es el asma. Es una enfermedad crónica que tiene esos tres componentes y desencadena síntomas en la persona que la padece. ¿Cuáles son los síntomas principales? Usted nombra algo que es el sibilante. ¿Qué es? ¿Cómo sibilante? Se va a manifestar? Tal cual, como un silbido. Y yo siempre le digo a los pacientes, imaginen que alguien va a silbar. Nadie silba con la boca abierta, siempre tiene que cerrar la boca, ¿ok? Para hacer el silbido. Lo mismo está pasando dentro de los bronquios. Entonces, cuando la persona se oye el silbido es porque ¿Se estrecha? Se estrecha, exactamente, porque por física es paso de aire por un orificio estrecho. Además del silbido, que se lo pueden oír los pacientes, puede haber cansancio, disnea para hacer cosas habituales. Por ejemplo, alguien que sube 2, 3 pisos y se cansa al subir un piso, jadea, eso es un síntoma, puede ser un síntoma de asma. La presencia de tos, una tos persistente, puede ser síntoma de asma. También se describe que las gripes que se van al pecho, la gente dice, me da gripe con frecuencia y las gripes se me van al pecho. Esa gripe que se va al pecho puede ser asma. Puede ser asma, entonces. Sí. ¿Cómo saber qué es asma? ¿Cómo hacen ustedes la evaluación para este tipo de pacientes? Primero, la clínica, que son básicamente estos tres síntomas que te dije. Pero además, para hacer el diagnóstico de asma, hay que hacer la espirometría. Yo cada vez que me invitas hablo de la espirometría porque es una herramienta muy útil. Con la espirometría vemos que hay una obstrucción al flujo de aire. ¿Y cómo lo medimos? Porque hay equipos que se unen a computadoras que son capaces de saber cuánto aire se está botando con la maniobra de toma aire, bótalo tan rápido y tan fuerte como que estás apagando la vela de tu cumpleaños número 100. Entonces, en el primer segundo, si hay una cantidad de aire que va a salir, en ese primer segundo, si está más estrecha la puerta por donde va a salir, sale menos aire. Entonces, se mide cuánto aire sale en el primer segundo. La diferencia del asma con otras enfermedades para las que también usamos la espirometría es que con el broncodilatador o con el medicamento, esa puerta se abre. Entonces hay un cambio, se dilata el bronquio y por supuesto el aire sale más. Entonces hacemos una prueba que es una prueba basal y una prueba después que se le da el medicamento, que hay normas establecidas para saber la cantidad de medicamento que se le debe dar. Broncodilatador, se esperan 20 minutos y después de 20 minutos se repite la prueba. Cuando hay normalización, en muchos de los casos uno dice, este es un paciente asmático o con hiperreactividad bronquial porque está respondiendo al tratamiento. Muy bien, nosotros vamos a hablar sobre el tratamiento en unos minutos porque queremos seguir conociendo parte de la evaluación. ¿Se puede confundir el asma con cualquier otra patología relacionada a las vías respiratorias? Sí se puede confundir. Cuando yo te digo que la tos persistente puede ser un síntoma de asma, también la tos persistente puede ser un síntoma de rinitis alérgica que ocasiona goteo postnasal. Eso es la gente que siente que le llega como una secreción, como si le caminaran hormiguitas por la garganta. Son personas que hacen carraspeo con mucha frecuencia y eso es asma. Pero
Lo importante de esto es que hay una fuerte asociación entre rinitis alérgica y asma. El 80% de los pacientes con rinitis alérgica pueden tener asma asociada. Entonces, ¿es correcto decir que una asma es alérgica? Sí, generalmente hablamos de asma alérgica o con ese componente de alergia en los niños. Son los que sufren más del asma alérgica. En los adultos o cuando el asma se desarrolla en la edad adulta, ya hablamos de menor componente alérgico. Pero habitualmente en los niños sí hay un componente alérgico importante. Muy bien, en este caso, ¿el asma por ser una patología, una enfermedad crónica, tiene cura o solamente es controlable? Se puede controlar. De hecho, el eslogan o el lema de la Organización Mundial de la Salud para este año es puedo controlar mi asma. Es la manera de decirle a las personas, tienes una enfermedad que es crónica, pero una enfermedad que se puede controlar y que puedes pasar mucho tiempo sin crisis. De hecho, un niño bien controlado puede llegar a la edad adulta sin que más nunca le dé una crisis después de la adolescencia, porque se controla el asma. Entonces, estos niños que presentaron un cuadro asmático en la infancia, entonces en su etapa adulta puede estar libre de estos tipos de episodios si está bien controlado. Sí está bien controlado. Muy bien, veíamos esos síntomas asociados al asma. Normalmente los pacientes con cuadros asmáticos que no están bien controlados, en este caso que no tienen los medicamentos adecuados para poderse controlar, ¿qué pasa con la salud de esta persona? Se conoce y ya se sabe que hay cambios estructurales. Cuando alguien es asmático desde la infancia, con un asma no controlada, puede haber cambios estructurales dentro del pulmón. Es lo que se llama la remodelación. Sin embargo, esa remodelación que no produce un efecto positivo, porque cuando uno habla de remodelar, siempre piensa que es para un cambio positivo. En el caso de los pacientes asmáticos, hay un término en inglés que es el remodeling, que es la remodelación estructural que no produce beneficio y que produce una patología crónica que puede imbrincarse con lo que conocemos como EPOC, sin que tenga nada que ver con el cigarrillo, porque hay un grupo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando damos ese término global, hay un grupo de pacientes asmáticos que no se controlan y que probablemente esa remodelación en la vía aérea lleva a que tengan EPOC. Quiere decir que mejoran, pero no llegan a normalizarse su función respiratoria. Muy bien, nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Estamos conversando con la especialista Lerida Padrón. Ya regresamos con más. Recuerda que le puede hacer preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Ya regresamos. 4:52 minutos de la tarde, continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Seguimos conversando con la neumonólogo Lerida Padrón. En este caso, ¿cómo afecta la calidad de vida de un paciente con asma que no recibe el tratamiento y cómo se encuentra actualmente el tipo de tratamiento en nuestro país para estos pacientes con asma? Bueno, la calidad de vida definitivamente un paciente que no cumple tratamiento o que tiene una enfermedad crónica que no se trata, pues empeora. Una de las cosas que queremos es que el paciente tenga calidad de vida. Las personas, los niños que no pueden hacer la actividad física, hay niños que no pueden hacer la educación física de la escuela, una persona que no pueda tener una actividad cotidiana normal porque tiene cansancio y tiene síntomas, por supuesto que esto produce un deterioro, un detrimento en la calidad de vida del paciente. Esto es indudable. ¿Hay broncodilatadores actualmente en nuestro país para tratar a estos pacientes? Mira, la pregunta de las 60.000 lochas, fácil de responder, no hay. De hecho, yo primero investigo en las cadenas de farmacias y no hay medicamentos, no hay broncodilatadores, no solo que no hay broncodilatadores, sino que una vez que el asma se controla, la piedra angular en el tratamiento, y es importante que lo recordemos, es el uso de esteroides inhalados, no esteroides sistémicos. Sistémico es tomado o inyectado, es esteroides inhalados porque se sabe que los esteroides tienen efectos colaterales. Sin embargo, a la dosis que se dan inhalados son dosis muy pequeñas, son dosis en el orden de microgramos que van al sitio donde van a actuar, que es en la vía respiratoria. Entonces, no hay ni broncodilatadores que sirven para abrir el bronquio, ni los antiinflamatorios que son los esteroides. Hay un número que es el 0800 Salud Ya, y hoy temprano me informaron que no hay ningún tipo de tratamiento para el asma.
de manera muy amable, muy cordial, pero me dijeron, señora, no hay medicamentos. Yo me identifiqué como médico y le dije, mira, esta es la situación. Me dijeron, no hay. Entonces, es bien preocupante que no hay medicamentos. Muy delicado. En este momento nos llegan preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, lo van a tener así allí en sus pantallas. La primera que leemos para ustedes la hace @dayanitacon. Dice lo siguiente: después de una tuberculosis con fuertes cicatrices pulmonares, ¿pueden quedar un cuadro de asma o dificultad a respirar? Sí, Dayanita, sí puede quedar dificultad para respirar. No podemos hablar de asma, pero se sabe que esas cicatrices que deja la tuberculosis producen fibrosis y esa fibrosis te da dificultad para respirar. Pero además de eso, hay estudios que han demostrado que hay inflamación bronquial y puede haber hay un patrón obstructivo. Entonces tenemos un patrón mixto de restricción, pero también hay obstrucción y que se trata esa parte obstructiva con broncodilatador. Muy bien, en este caso también le presentamos otra pregunta que nos llega a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Recuerde que por allí pueden hacer sus preguntas y comentarios. Lo hace el siguiente usuario, @carmenrosa2008. ¿Qué tanto puede mejorar un problema respiratorio severo a través de la natación? Bueno, es excelente la pregunta, Carmen Rosa, porque en los pacientes asmáticos se recomienda la actividad física y de la actividad física la que se ha visto que tiene mejores resultados es la natación. Recordemos que hay pacientes asmáticos que han sido campeones olímpicos de natación. Entonces, cuando los papás le da miedo, ¿por qué no? Porque es que va a estar mojado en el agua, el cloro. Si el niño está bien controlado o el adulto, la natación es un excelente ejercicio para los pacientes asmáticos. Además que la natación puede ayudar entonces a estos pacientes al fortalecimiento, al entrenamiento, a mejorar esta capacidad respiratoria y también al fortalecimiento de su cuerpo en general, de sus músculos. O sea, es un ejercicio que puede traerle múltiples beneficios. Beneficios, sí. Además, con la natación ejercitas mucho la cintura escapular, que es parte de la musculatura que usamos para respirar. Muy bien, veíamos entonces preguntas asociadas con esto. Ya nos responde, muchas gracias por esta respuesta, nos dice la señora Dayana Contreras. En este caso, seguimos hablando sobre entonces la importancia de recibir los tratamientos. Usted le respondía a la señora Dayana la importancia también de tener el broncodilatador, pero al no tenerlo, ¿tenemos alguna alternativa para estos pacientes? ¿Se puede hacer algo? La verdad es que en este momento estamos en una crisis con respecto a los medicamentos y la verdad es que lo digo con toda la responsabilidad del mundo. La Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax hace un llamado y estoy hablando en nombre de la sociedad y en el mío propio. No hay medicamentos. Ustedes pueden llamar al 0800 Salud Ya, que es la puerta gubernamental que nos informa dónde hay medicamentos y no hay. Tenemos un grave problema. Me han llegado a la consulta pacientes que están recibiendo tratamientos que se usaban hace 20 años. Por ejemplo, el ketotifeno, la teofilina, ese no es el tratamiento adecuado de elección para el paciente. Pero con podría asma. ser por los momentos una alternativa. Es una mala alternativa. Es una Entonces, mala alternativa. cuando tienes una alternativa que no es buena, deja de ser una alternativa. Entonces, yo no sé si quien lo indica es por desconocimiento o por complicidad, pero no hay medicinas y eso lo tenemos que decir. O sea, el problema que están teniendo los pacientes con patologías respiratorias en general, los pacientes asmáticos, que una persona se puede morir de una crisis de asma. ¿Sabe? El paciente asmático que me está oyendo sabe lo difícil que es respirar cuando tienen los pitos. Y hay casos en el que la ausencia de pitos en un paciente que viene con pitos, puede ser peor porque a veces eso lo que nos dice es que estás tan cerrado que ni siquiera se está presentando uno de estos síntomas que presenta el asma. Doctora, nos llega otra pregunta de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb, lo hace @jenniferrodri08. Mi madre tose y tose. El médico le dijo que es alérgica al polvo y olores fuertes. ¿Qué puedo hacer? Fíjate, una de las cosas que tienen que descartar, Jennifer, es que ella tenga un problema de asma. Si es un problema de alergia, con el tratamiento antialérgico ella debería mejorar. Pero si esto es persistente a pesar del tratamiento, deberías hacerle una espirometría para evaluar cómo está su capacidad respiratoria y si hay obstrucción o no. Si hay obstrucción de la vía aérea, tienen que plantear el tratamiento, el diagnóstico de asma. Inclusive ella nos dice que ha perdido la voz su madre con este proceso de tos y alergia. Bueno, la pérdida de la voz
o la disfonía o afonía puede ser porque de tanto toser hay irritación de las cuerdas vocales, entonces se inflaman y eso hace que tengas disfonía. Muy bien, doctora. Lamentablemente hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud. Queremos agradecerle el día de hoy por visitarnos. ¿A través de qué redes sociales o número la pueden conseguir? Bueno, yo estoy en consultorio, está en la Clínica Santa Sofía. Me pueden consultar por @leridapadrón en Twitter y mi correo electrónico es lerida5@gmail.com allí, o inclusive entrar a la página de la sociedad, que es la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía de Tórax, es www.sobetórax.org. Le agradecemos a la doctora Lerida Padrón por habernos acompañado el día de hoy en el Día Mundial del Asma. Recuerde seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. También me puede seguir por Instagram como @DanielaJSala. Será hasta mañana.